Tengan muy buenos días todos, que el Señor les bendiga. Una vez más, si usted nos visita por primera o segunda vez, es un gozo tenerle a ustedes en medio de nosotros, compartiendo en este Día del Señor, en el cual nos reunimos como iglesia para adorar al Señor, escuchar de su voz a través de su palabra. En la mañana de hoy, entonces, luego de haber terminado la serie En mi lugar, teníamos un espacio en el cual podíamos entonces traer un sermón no conectado necesariamente a ningún tipo de serie, lo cual estaremos haciendo en las siguientes semanas, una nueva serie, Dios mediante. Pero esta mañana entonces el Señor ha puesto en mi corazón abrir la palabra, su palabra, al Salmo 73. Si pueden acompañarme al Salmo 73 y vamos a leer unos versículos allí de este hermoso salmo, el cual tenemos mucho que aprender, y le pedimos al Señor que con su gracia nos hable a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Vamos a leer Salmo 73, los versículos del 1 al 5. 73 del 1 al 5. Pueden ir en sus Biblias o en sus dispositivos celulares o tabletas o como se sientan cómodos. Dice así la palabra de Dios: ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 6. Por tanto, el orgullo es su collar, el llanto de la violencia los cubre. Padre, hemos cantado de tu maravilloso amor por nosotros y hemos, Señor, ahora preparado nuestros corazones para pedirte, para rogarte que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Señor, nos rendimos delante de ti queriendo suplicarte, queriendo clamar al Dios de los cielos que nos dé sensibilidad a su voz en esta mañana. Oh Señor, venimos aquí con diferentes cargas, con diferentes emociones encontradas por las diferentes experiencias que tuvimos esta semana, y es muy fácil, Padre, venir aquí y rutinariamente reunirnos los domingos en la mañana y elevar nuestras voces a ti y escuchar tu palabra sin ser transformados. Y te pedimos, Señor, que usted desde ya comience a impactar nuestros corazones a través de la convicción de su Espíritu, a que con corazón abierto recibamos tu palabra con mansedumbre, deseosos de ser hacedores de la misma, no tan solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Han estado alguna vez en una feria o carnaval? Quizás algunos sí, quizás algunos no, y han pasado por la famosa Casa de los Espejos. Los reflejos distorsionados de estos espejos pueden hacernos parecer altos y delgados, pequeños y anchos, o incluso de la cabeza hacia abajo. Es un truco de feria o es un truco que se hace aquí en este cuarto o la casa de espejos. Pero si pudieras reconocer que cuando tú te miras en estos espejos, tú realmente no eres la persona que el espejo está reflejando en ese momento. Nos miramos a nosotros mismos y a los demás muchas veces en la vida cotidiana a través de lentes distorsionados, como esos espejos que muchas veces vemos en estas ferias. Y debemos guardar nuestros corazones porque nuestras percepciones pueden volverse deformadas, como la foto que están viendo allí, acerca de quiénes somos nosotros o acerca de cómo funciona el mundo en el que vivimos. Y comenzamos como el salmista en Salmo 73, empezamos a envidiar lo que otros tienen, envidiar a los demás y a dudar de nuestro propio valor.
nos confundimos sobre lo que realmente importa en la vida. Pero al igual que al salir de la casa de los espejos para ver nuestro verdadero reflejo, necesitamos dar un paso atrás y mirar la vida a través del lente de la palabra de Dios para ver lo que realmente importa en esta vida. El salmista Asaf, en nuestro texto, mis hermanos, comprendía muy bien esta lucha, y en el Salmo 73 todos allí de alguna manera u otra nos identificamos cuando él expresa sus propios sentimientos de envidia y confusión a contemplar la prosperidad de los malos y ver su propio sufrimiento. Pero cuando Asaf reflexiona sobre el carácter y la fidelidad de Dios, su perspectiva empieza a cambiar. Comprende que la verdadera felicidad y satisfacción no se encuentra únicamente en Dios, y que todo lo demás es un reflejo distorsionado como el espejo de las ferias, que realmente no comunica quién realmente eres o quién realmente es Dios. Y es por eso que esta mañana es importante, al estudiar este pasaje de Salmo capítulo 73, el que nosotros abracemos esta verdad central. Mis hermanos, tú y yo debemos ver la vida y el mundo a la luz de la palabra de Dios. Tú y yo debemos enfocarnos en ver la vida y este mundo a la luz de la palabra de Dios. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, pastor, ¿cómo yo puedo ver la luz y al mundo, la vida y el mundo a la luz a través de la palabra de Dios? Y yo creo que el salmista aquí nos va a dar 3 maneras en las cuales nosotros podemos redirigir nuestras mentes, nuestros corazones y tener una perspectiva correcta acerca del mal, acerca de la vida, y cómo lo hacemos apuntando a la palabra de nuestro Señor. La primera de estas es, tenemos esta visión de la vida correcta y del mundo cuidándonos de la envidia. Miren el versículo 3 conmigo. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Es interesante, hermanos, que la raíz del problema de Asaf, el escritor de este salmo, era la envidia. Era la envidia. Todo comenzó cuando su corazón comenzó a cuestionar a Dios por no tener lo que las otras personas tenían que él tanto deseaba. Alguien tradujo o definió la envidia de esta manera. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. Y claro está aquí, cuando escuchamos esto, nuestro abogado interno, como dice Paul Tripp, comienza a decir, pero yo no soy envidioso, eso no soy yo, ese es Asaf. Pero yo no describo, mi vida no describe mucho este tipo de pensamiento, y al explorar este pasaje nos vamos a dar cuenta de que todos luchamos con esta tentación, este sentimiento, esta realidad, este pecado de la envidia. El salmista en este pasaje está viendo la prosperidad de los hombres pecadores. El salmista está diciendo de una manera u otra, Señor, yo estoy tratando de vivir la vida como tú me dices en tu palabra, y cuando yo miro alrededor, todo el mundo prospera menos yo. Parece que todo el mundo está adelantado y yo me siento atrasado, yo me siento rezagado. Y es ese corazón de Asaf que comienza entonces a luchar con la propia envidia en su propio corazón. Hermanos, no es un secreto para nadie que aunque algunos políticos en nuestro país, no todos son corruptos y se dan a la corrupción o a una vida licenciosa del malgasto de los fondos públicos. No todos son así, no podemos generalizar. Sabemos que muchos sí lo son. Y cuando ustedes ven noticias y de los casos que están saliendo y uno ve la manera tan derrochadora como ellos gastaban los recursos tuyos y míos que pagamos con nuestros impuestos, existe una mezcla de indignación por el abuso, la manera en que están utilizando estos recursos, pero también pecaminosamente uno quisiera una tajadita de eso.
Uno quisiera también disfrutar de alguna de estas cosas. El corazón pecaminoso de uno ve la corrupción y ve el mal, y eventualmente, aunque rechazamos por la gracia del Espíritu que nos revela que esto es pecado, a la vez nuestra pecaminosidad quisiera disfrutar de algunas de estas cosas. Una de las cosas que complican a la envidia, mis hermanos, y Asaf está navegando este mar de la envidia y él tiene que saber cómo navegar. Es que la envidia, mis hermanos, no solamente vienen con deseos de cosas negativas o pecaminosas. La envidia también pueden venir de deseos genuinos, naturales y deseos legítimos que tenemos tú y yo en esta vida. El joven soltero, la joven soltera que tiene muchos años orando y ve a otros casarse y ver los Instagrams y ve los Facebooks de otras personas que están comprometiéndose, pidiéndole matrimonio, y tú te sientas ahí diciendo: Señor, yo he estado esperando mucho tiempo y todo el mundo se está casando, menos yo. ¿Qué tal el hermano que ha estado trabajando arduamente por tantos años, horas y horas y horas, y de repente otra persona llega al trabajo y tienes más recursos y tiene éxito por encima de él, que tiene muchos años en ese empleo? Tu corazón puede ser tentado a la envidia. ¿Qué tal aquella persona que está deseosa de un nuevo vehículo y de repente en el parqueo de la iglesia se para un hermano con una buena sonrisa y dice: mira lo que el Señor me proveyó? Y tú casi llegaste aquí sin gasolina esta mañana al servicio. Tu corazón puede ser tentado a envidia, como lo es el mío. Tim Keller describe la envidia como una forma de idolatría. Cuando envidiamos a otros, estamos poniendo nuestra confianza en las cosas creadas en lugar de en el Creador. Hermanos, en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro, muy intenso acerca de este problema de la envidia. Lo encontramos en Génesis capítulo 30, versículo 1. ¿Recuerdan a Jacob cuando él finalmente trabajó esos 7 años para casarse con su esposa Raquel, y al final Labán le dio a Lea, y luego Jacob terminó entonces trabajando 7 años más para recibir entonces a Raquel? Luego de todos esos años, Lea le dio hijos a Jacob, y Raquel no le podía dar hijos a Jacob. Y miren cómo dice el versículo: pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, envidia de su hermana, y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Asaf está hablando de la corrupción del hombre que produce envidia en su corazón, pero en este pasaje aquí, en este texto de aquí de Génesis, también nos abre la categoría y la realidad y la posibilidad de que también la envidia y el celo puede venir de un deseo desmedido por algo que yo quiero, que no he recibido, incluso algo bueno como el tener hijos, el deseo que tenía Raquel. ¿Y por qué es importante cuidarnos de la envidia? Y estos son unos subpuntos importantes. ¿Por qué es importante cuidarnos de la envidia si es tan serio? Bueno, la envidia, letra A, exagera las situaciones. La envidia magnifica las situaciones más de lo que son. Miren en el pasaje conmigo, Asaf está diciendo: porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, los ojos se le saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Es un lenguaje muy gráfico y figurativo de Asaf. Está diciendo: están tan enriquecidos y tan engordados que se les salen los ojos. Sabemos que exactamente no era lo que estaba sucediendo, pero al él compararse y desear lo que ellos tenían en aquel momento, su corazón entonces era tentado a exagerar las realidades. Utilizando la ilustración del espejo del carnaval otra vez, cuando Asaf se paraba y miraba la prosperidad de ellos, la veía distorsionada y tendía a exagerar la situación. La envidia también, letra B, trae confusión. La envidia confunde bastante el corazón de los hombres. Miren cómo dicen, versículo 5 en adelante, dice: no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Señor, ellos no sufren, al parecer no les pasa nada malo a ellos. Por tanto, el orgullo es su collar
El manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gorduras, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Versículo 9, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Versículo 12, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Es interesante que las descripciones que da aquí Asaf tienen dos connotaciones. Una es poder y riqueza. Lo que Asaf está mirando y lo que él tanto anhela y desea es tener cierta autoridad y abrazar cierta riqueza, creyendo que estas cosas son las que realmente habrán de traer satisfacción a su corazón y a su mente. Noten que en esos versículos, todo el lema de esos versículos es: tienen poder, tienen autoridad, tienen dinero. Tienen poder, tienen autoridad, tienen dinero continuo. Asaf está bajo una confusión, su corazón está engañándole, confundiéndolo. Él se está mirando en el espejo allí distorsionado y lo que él está viendo está completamente en contra de lo que Dios mismo en su palabra nos enseña. La envidia es tan peligrosa que puede traer confusión a tu corazón y a mi corazón y llevarnos a tomar decisiones no sabias. Asaf tenía la confusión de creer que el tener estas cosas realmente habrían de traer satisfacción. Y el Señor nos recuerda en su palabra, de qué le vale al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma. Y hermanos, siendo honesto con ustedes, esa misma confusión la podemos tener nosotros. Cuando el presupuesto está medio corto, cuando se dañan los vehículos, cuando hay que pagar el colegio al final del mes y no sabemos cómo lo vamos a hacer, nos confundimos y nos sentimos nublados, estamos mirando ese espejo y creemos que lo que todo el mundo hace entonces es lo que nosotros debemos anhelar y querer recibir, y debemos luchar contra la confusión que el pecado puede traer a nuestros corazones, de hacernos pensar que lo que realmente necesitamos son esos recursos materiales. Mis hermanos, ciertamente se necesita pan en la mesa, se necesita techo sobre nuestras casas, se necesita transporte, pero al final todas estas cosas son pasajeras. Lo que tú y yo realmente necesitamos son corazones transformados que abracen la gracia de Dios en lo suficiente que es Cristo para ti y para mí. El corazón de Asaf está confundido, está desorientado. Pero otra cosa que hace la envidia en el corazón de Asaf es que trae desánimo, lo desanima. Versículo 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Señor, todo lo que yo he estado haciendo, toda esta vida cristiana, todo esto de vivir para ti y de andar por el librito dentro de lo que yo pueda, no vale la pena. Porque al final ellos prosperan y nosotros no. Al final ellos son los que tienen el éxito y tienen todas estas cosas y yo no. Al final ellos son los que tienen los buenos matrimonios. Al final ellos son los que tienen los hijos ejemplares. Al final ellos son los que tienen las casas y los planes de retiro, por lo cual ellos no tienen que preocuparse. Y al final, Señor, yo me quedo aquí estancado, como que nada ha sucedido para mí. Un desánimo peligroso estaba arropando el corazón de Asaf en ese momento. Muchas veces el deseo y pasión de tener lo que otros tienen produce desánimo y descontento en nuestras vidas, porque estamos viviendo para las cosas que otros poseen y tienen, y no para lo que Dios en su gracia ha puesto en nuestras manos hoy día. Ahora bien, es interesante que Asaf está siendo honesto, reflejando y conversando con Dios, expresando sus emociones.
Y es interesante que esta semana pasada, hace una semana atrás, tuvimos la conferencia de consejería del Ministerio Oasis en la IBI y este pasaje salió a relucir. Por eso quise enfocarme también en este pasaje. Y mis hermanos, nuestra condición caída ha hecho que nuestras emociones no siempre sean confiables. Asaf se está desahogando. No vale la pena hacer esto. No vale la pena continuar. No nos dejemos llevar por nuestras emociones. Las emociones no determinan siempre la verdad. Nuestras emociones muchas veces son pecaminosas y nos apartan de la verdad. Nuestro corazón es malo y perverso, haciendo prisionero muchas veces nuestras emociones. Y muchas veces esas emociones nos arrastran al hoyo de la desesperación, haciéndonos sentir que no hay salida. Y así se sentía Asaf. No vale la pena. Él está confundido, él está literalmente desanimado, él está exagerando su situación en ese momento. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, pastor, si eso está pasando con Asaf, ¿cómo pudo Asaf o cómo podemos nosotros exponernos entonces y salir a flote? ¿Cómo podemos vencer, luchar con estas emociones y con esta tentación de sentir envidia por la prosperidad de otros, queriéndolo nosotros también para nosotros? ¿Cómo yo me paro en el espejo y no veo algo distorsionado? Bueno, por eso el punto principal, la idea principal era que debemos, tú y yo, ver la vida a la luz de la palabra. Miren lo que hace Asaf en el punto número 2. Lo hacemos exponiéndonos a la palabra de Dios. En los versículos del 1 al 13, mis hermanos, Asaf está teniendo una visión externa de la vida. Está mirando hacia afuera y está tomando sus experiencias y la está entonces mirando con ese espejo distorsionado. Pero cuando llegamos al versículo 15, dice lo siguiente: si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando trataba de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Y eso es importantísimo. Porque Asaf ciertamente está expresando una emoción y nos está advirtiendo acerca de la lucha que existe en nuestros corazones por querer otras cosas que creemos van a satisfacernos. Pero él dice que el cambio radical sucedió cuando él entró al santuario de Dios. Él comprendió estas cosas. Es interesante que en aquel entonces, en las afueras de las tiendas donde la presencia de Dios se encontraba, había una tienda principal que era denominada el lugar santísimo, y allí estaba entonces el arca del pacto. Y todos los días a la distancia entonces existían otras tiendas en las cuales los levitas entonces leían la palabra al pueblo, a los que querían venir a escuchar la palabra. La tienda principal donde moraba el Santísimo estaba entonces retirada, y había entonces un cerco y luego había un patio donde los que querían venir a escuchar la palabra podían entrar y escuchaban la lectura del Torah. Y Asaf está diciendo, ese día yo amanecí así. Yo amanecí con mi mente distorsionada, pensando todas estas cosas, la prosperidad de ellos, le va bien a ellos, a mí no me va bien, estoy sufriendo con todas estas realidades, y decidí entonces exponerme a la palabra de Dios ese día. Y entré allí al patio donde leían entonces las escrituras, y cuando escuché la palabra de Dios, algo sobrenatural pasó. Entendí el fin de ellos. El espejo ya no estaba distorsionado, porque ahora el espejo era la palabra de Dios misma. Era el reflejo de Dios hablando mi corazón, recordándome verdades esenciales de que aunque estos hombres impíos viven desenfrenadamente y parece que les va bien, en realidad el fin de ellos es perdición, por lo cual tenemos que clamar por misericordia por ellos. Pero ¿saben cómo sucedió?
cuando Él se expuso a la palabra de Dios. Él se expuso a la palabra de Dios. Noten que para Él llegar a ese lugar, Él tuvo que levantarse y caminar a ese lugar. Cuando Él llegó a ese lugar a escuchar en el santuario la palabra de Dios, Él puso su corazón y sus oídos prestos a recibir la palabra de Dios. Y mis hermanos, si tú estás así en esta mañana y tú has entrado al lugar de Dios, en este lugar de reunión, abre tu corazón, abre tu mente, abre tus oídos, como Asaf lo hizo. Y deja que su palabra sane tus heridas, deja que su palabra traiga ánimo, deja que su palabra te recuerde las verdades del Evangelio en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, Él se expuso a la palabra de Dios. Versículo 18, ciertamente tú los pones en sus lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un monte, son totalmente consumidos por terrores repentinos. Versículo 20, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentí punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Literalmente le está reconociendo su falta de que ha estado viendo la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Y al exponerse a la palabra, al espejo de la palabra de Dios, ahora su corazón y sus ojos han sido abiertos. Hermanos, pudiera ser que si nosotros cargamos tanto esta carga y este peso de querer cosas que no tenemos, pudiera ser que es que no estamos viéndonos reflejados aquí más de lo que deberíamos. Hermanos, yo lo digo por mí mismo, lo digo con mucho temor y temblor, porque ustedes tienen que orar por mí también. Pero ¿saben qué? Las redes sociales son un arma de dos filos muy fuerte. Y es muy fácil yo levantarme y exponerme a la palabra de Dios. Y miren, cuando tú le das clic al Instagram o al Facebook y tú comienzas a ver otros ministerios, y tu corazón comienza a ser tentado a querer tener lo que ellos tienen, o tú comienzas a ver otras familias, y tú comienzas a ver esa familia en el parque, hermosa, todos pintados, bien bonitos, con su lazo las niñas, los niños con poloché limpio, blanco, tenis nuevos. Y ese sol resplandeciente por atrás como si Dios le estuviera sonriendo a ellos en ese momento. Y tú dices, yo quiero eso. ¿Por qué a mí no? Yo no puedo ni pagar un fotógrafo para que me haga eso. Aléxico es muy buen fotógrafo. Lo recomiendo. Y trabaja, sirve aquí en esta iglesia, ni trabaja. Él sirve en nuestra iglesia. Pero ¿sabe qué? Guarda tu mente y tu corazón del tiempo que tú te expones a las redes sociales, porque para mí el gancho mío ha sido ese. Yo puedo pasar tiempo aquí, pero fácilmente mi corazón se distorsiona de una vez cuando entro en ese mundo. Segunda observación sobre ponernos a la palabra de Dios. Hermano, tú tienes que abrir la Biblia, o tu teléfono, o lo que sea, y tú tienes que quitar distracciones de medio de ti para exponerte a la palabra de Dios. Tiene que ser intencional. El esposo que queremos ser, esposos, miren, es aquí que comienza. La esposa que tú quieres ser, es aquí que comienza. Los padres que queremos ser, es aquí que comienza. Y no sienta que tú tienes que hacer un devocional de 1 hora y media todo el tiempo, que tú tienes que hacer un journal, un diario todo el tiempo. No necesariamente como el Señor te dirija, como el Señor ponga todas esas cosas, pero tú tienes que exponerte a la palabra de Dios. Saca un tiempo específico, comienza con un capítulo. Y cuando tú no leas ese día siguiente, no te golpees a ti mismo con el desánimo, sino que levántate y abraza la gracia de Dios, la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Y en este mismo libro, en su santa palabra, Él te dará lo que tú necesitas para ese día. Es por eso que el Salmo 119, versículo
versículo 105 me llama tanto la atención porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo interesante, mis hermanos, que en aquel entonces las lámparas no son como las de ahora. Ahora una lámpara, ¿verdad?, nos enfoca todo el camino hasta el final del pasillo, ¿verdad que sí? Pero la lámpara en aquel entonces tenían ciertas limitaciones. Las lámparas te alumbraban simplemente hasta el siguiente paso que tú tenías que dar. La lámpara simplemente cuando tú la ponías, tú veías a dónde que voy a la derecha, a la izquierda, aquí es que voy. Y lo que el salmista está diciendo, la palabra de Dios es como esa lámpara que tú y yo necesitamos para que en la mañana cuando te levantes, luchando con tus emociones y con tu propio pecado, a tú levantar la lámpara, el Señor te dice, abraza el evangelio, abraza mi gracia. Y cuando tú estás en el colegio, escribiendo o trabajando o en un tapón en la 27 y tú dices, Señor, yo no sé qué hacer, tú levantas la lámpara y el Señor te va a dar la gracia para saber qué hacer y qué decir en ese momento. Un paso a la vez nos exponemos a la palabra de Dios y el Señor transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Pero mis hermanos, si no estamos pasando tiempo en la palabra, seremos presa fácil de las tentaciones a las cuales Asaf se vio tentado. Así que exponte a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, es un pasaje que siempre ha quebrantado mi corazón. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y aquí sí me gusta la traducción de la nueva Biblia de las Américas, porque lo que está diciendo allí, la palabra habite en vuestros corazones. En el original significa literalmente que la palabra se sienta como en su casa. Es como cuando tú le dices a alguien, siéntate aquí como en tu casa. Es normal, es habitual en tu corazón que la palabra de Dios sea así en nuestros corazones. Habitual, normal, que habite como en su casa, en el corazón de Manuel, en el corazón de Ciudad de Gracia. Oh, mis hermanos, la verdadera transformación espiritual habrá de venir cuando nos expongamos a la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿qué nos dice Asaf acerca de cómo nosotros luchamos contra el peligro de la envidia? Número 3, lo hacemos meditando en el carácter de Dios. Meditando en el carácter de Dios. Notaron que Asaf le dedicó mucho tiempo a los primeros 13 versículos hablando de los demás. ¿Se dieron cuenta de eso? Él hablaba de los demás, de los demás, de los demás, y de lo que veía, y de lo que veía, y de lo que veía, pero poca meditación interna. Él lo que hacía era mirar hacia afuera. Pero de repente su corazón cambia al exponerse a la palabra, y ahora, al verse expuesto a la palabra de Dios, él comienza a meditar en quién es Dios, en su carácter. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. ¿Saben cómo? Al ver la prosperidad de los hombres afuera. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. ¿Se dieron cuenta de cómo el corazón de él ha sido transformado? Ya él no está enfrente de un espejo de carnaval donde su rostro y su cuerpo está distorsionado. Ahora él se ha parado ante el espejo de la palabra de Dios y él reconoce que no hay riqueza en este mundo que pueda darle el gozo y la satisfacción que solamente Dios puede traer al corazón de una persona. Nada ni nadie
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Oh, medita, oh, detente, oh, cuenta las grandes bendiciones que Dios sí te ha dado en tu vida. Medita. Y para meditar, necesitamos en ocasiones aislarnos, necesitamos en ocasiones cerrar el cuarto, necesitamos en ocasiones confesar, necesitamos en ocasiones derramar nuestro corazón, necesitamos en ocasiones incluso orar y decir: Señor, ayúdame porque ahora mismo no tengo ni el deseo de hacerlo ni de meditar. Transforma mi mente, mi fe, mi corazón. Medita en las promesas, en el carácter de Dios. Él sigue diciendo: pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Hermanos, la importancia de la palabra de Dios es tan grande que el Dios todopoderoso a quien servimos, el cual es Espíritu, dice el libro de Juan, que en 1 de Juan no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no podemos tangiblemente, físicamente verle, pero la mejor manera de ver y escuchar la voz de Dios es estando cerca de Él por medio de su palabra. Yo no veo a Dios, ¿cierto? Pero como decía un autor, cuando yo leo estas palabras, es como que estoy cerca de Dios. Su voz es escuchada a través de estas páginas, las cuales de principio a fin tienen como el enfoque central la gloria redentora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y en Génesis, aunque el pecado entró al mundo, hay una promesa de redención. Y a través de los profetas mayores y menores y los libros históricos, ciertamente hubieron representaciones, figuras de hombres que pudieron ser los salvadores del pueblo, pero al final terminaron cayendo también, no representando bien al que habría de venir. Luego en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús viene a escena, enviado por Dios el Padre para salvarnos de nuestra propia pecaminosidad. ¿Y saben para qué Él vino a este mundo? Es para que los anhelos y los deseos pecaminosos de nuestros corazones sean redirigidos al lugar y a la persona correcta, para la gloria de Dios el Padre y para el beneficio tuyo y mío. Y para que el deseo que tú y yo tenemos de beber muchas veces de nuestra carne de otras aguas que no nos van a saciar, y bebemos del agua del sueño americano, y bebemos el agua de la fama, y bebemos el agua de tener un cuerpo fit, y bebemos del agua de tener muchos recursos y dinero, y bebemos del agua de ser la última Coca-Cola del desierto que todo el mundo aplaude. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él muere y Él clava allí esos deseos pecaminosos y esa sed, y Él la convierte por una sed espiritual. Y es allí en Juan capítulo 4 versículo 13 al 14 que dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y Cristo Jesús está levantando su palabra en esta mañana y te dice: bebe de esta agua, bebe de esta agua. No bebas del agua que te ofrece el mundo, bebe de esta agua. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, por eso Él resucitó de entre los muertos, y como vimos la semana pasada, por eso Él intercede por nosotros, para recordarnos que tenemos que beber de Él, que tenemos que abrazarle a Él, y que aunque veamos, mis hermanos, que el mundo aparentemente está ganando la batalla y que los impíos prosperan en su pecaminosidad y en sus desórdenes,
al final sabemos que el Señor hará justicia y no habrá pecado que no sea castigado. Pero si tú pones tu fe en Cristo Jesús en esta mañana, Él transforma tu corazón y tus deseos para que tú no bebas de otra agua, sino la de Él. Vamos a orar. Padre, te necesitamos. Señor, somos una iglesia que está en sus inicios. Y sabemos que estamos siendo bombardeados y tentados en muchas áreas, de manera general, de manera individual. El enemigo está activamente queriendo atacarnos, nuestro propio pecado, nuestra propia maldad, Señor. Es una lucha diaria y continua. Pero gracias damos a Dios que nos ha enviado la solución y la respuesta a este conflicto de pecado en Cristo Jesús. Gracias damos a ese Redentor que da la verdadera agua que sacia corazones sedientos. Señor, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Señor, no hay nadie como tú. Que no sea una palabra simplemente de boca, sino que sea un corazón genuino, arrepentido, que abrace la suficiencia de Cristo. Oh Cristo, no nos dejes salir de aquí, no nos dejes salir de aquí sin esa convicción. Que pasemos de confusión a convicción, convencidos de que tú eres suficiente. Convencidos de que aun si perdemos nuestra vida, hemos ganado el cielo en Cristo Jesús. Convencidos de saber que en esta lucha tú caminas con nosotros. Te amamos, Padre. Haznos una iglesia que sea conocida no por su música, no por vidas en familia, lo cual es positivo, lo cual es bueno, pero que seamos una iglesia que sea conocida porque está enamorada de Cristo más y más. Cristo es el protagonista, se habla de Cristo, se exalta a Cristo, se confiesa a Cristo, el cual intercede por nosotros, se glorifica a Cristo. Cristo lo es todo en Ciudad de Gracia. Oh Señor, escucha esta oración, por favor, escúchala. Tú tienes poder para ahora mismo traer convicción y ayudarnos a creer estas verdades y abrazarlas. Cristo, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.